Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Este quizás no sea el primer vídeo que se titula algo así como "Por fin lo reconocen", sin embargo diría que es el vídeo definitivo, puesto que hemos ido recopilando poco a poco las pruebas de lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de nada, había dos asuntos que yo creo que son importantes a la hora de comentar muy brevemente. En el informe de ayer comentamos dos cosas fundamentales. La primera tenía que ver con la Franja de Gaza y con ese alto el fuego que actualmente está transcurriendo entre Israel y Hamás, y todo lo referente a este tema lo vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, porque he ido compartiendo estas publicaciones, liusibaya o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y además ya sabéis que seguirme en Telegram es la mejor forma de combatir juntos la censura que desgraciadamente está afectándonos a muchos cada día más. Eso por un lado. Por otro, también hablábamos sobre la situación general en el frente ucraniano y destacábamos sobre todo la dirección de Avdiivka, que efectivamente en estos momentos está siendo la principal. Pues bien, el ejército de la Federación de Rusia a día de hoy ya controla el 90% de la zona industrial. Queda ese 10%, pero lo cierto es que las unidades ucranianas han tenido que retirarse debido a los constantes ataques, a esa constante presión por parte de los soldados rusos. A día de hoy, Avdiivka es una de las direcciones, no diría principales ya solo de este momento, sino que es una de las direcciones principales de todo lo que llevamos de la operación militar especial. Es una zona altamente fortificada, es una zona fundamental en términos estratégicos, en términos militares y también en términos humanitarios, porque es precisamente desde allí desde donde están constantemente desde Ucrania atacando a la población civil, particularmente de la ciudad de Donetsk, que es precisamente donde me encuentro a día de hoy reportando, digamos, desde el centro del conflicto. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia principal. Yo aquí comentaré lo menos posible, no quiero haceros el cuento demasiado largo, pero vamos a comenzar con algo de prehistoria, y es que no sé si recordaréis, en su momento hubo una delegación africana que primero fue a Ucrania. De hecho allí sufrió una especie de lamentable escenificación con supuestos ataques de Rusia que nunca se produjeron. De hecho la propia delegación africana lo comentó, con ello provocó tremenda rabia por parte de Kiev, puesto que nadie se esperaba que fueran a ponerlo de manifiesto, ¿no? Que no entendieron para nada cómo les metieron en un refugio antiaéreo porque supuestamente Rusia estaba atacando, cuando en realidad no escucharon absolutamente nada, no sintieron absolutamente nada. Y bueno, pues en definitiva, justo después de ir a Ucrania fueron a Rusia, y allí Vladimir Putin sacó un documento que marcó un antes y un después. Y es que, si bien con anterioridad, cuando algunos nos atrevíamos a hablar del hecho de que la operación militar especial de Rusia en Ucrania podía haberse frenado en primavera del año 2022, cuando con la mediación de Turquía se produjeron las primeras negociaciones, hubo dos delegaciones, la rusa y la ucraniana, que se sentaron a ver cómo podían terminar, ¿no?, con este conflicto, entonces Occidente dijo: de eso ni hablar. Nos miraron como si fuéramos unos locos. No, vamos, por supuesto que no, y de hecho uno de los principales argumentos, y por esto precisamente me parece que este asunto es fundamental, compartirlo, comentarlo, difundir el vídeo en cuestión es absolutamente fundamental, porque es la mejor prueba de lo que realmente ocurrió en Ucrania, que efectivamente fue provocado íntegramente por Occidente. Y es que desde los medios occidentales nos lo intentaron vender como una invasión rusa en busca de nuevos territorios. Rusia quiere apoderarse de Ucrania así como así, porque Putin se ha levantado un buen día con ánimos imperialistas, ¿no? Y ha decidido conmemorar el antiguo imperio ruso, y primero pues ha ido a por Ucrania, pero después decían desde los medios occidentales: es fundamental que enviemos armas, ayuda y de todo, porque claro, después de Ucrania irán a por Polonia, irán a por Estonia, Letonia, Lituania, y después así pueden llegar hasta Madrid, hasta
Portugal. ¿Dónde va a parar? Y si en algún momento Putin sigue con esa sed imperialista de apoderarse de cada vez más territorios, bueno, quizás terminan atacando hasta Estados Unidos, así como en línea recta, sin acordarse de siquiera de que pueden atravesar a través de Alaska, valga la redundancia, y bueno, quizás podrían incluso acordarse, yendo a más, ¿no?, que en algún momento ese fue un territorio que cedieron a Estados Unidos por un módico precio y quizás, pues no sé, revisar ese acuerdo y volverlo a recuperar. En fin, sabemos perfectamente cómo es la propaganda occidental, el cuento que ha ido tratando de mostrar como la única verdad posible, y entonces Vladimir Putin en esta en esta reunión con la delegación africana, mostró un documento que fue precisamente ese documento que constaba de 18 puntos de un acuerdo, un preacuerdo entre las partes que de hecho Ucrania ya había firmado. Es decir, en primavera del año 2022 efectivamente el conflicto podía haberse parado de forma absolutamente definitiva, y lo único que pedía Rusia para que Ucrania recuperara la totalidad del territorio, o sea, la totalidad, anterior obviamente a las fronteras del 24 de febrero del año 2022, era la neutralidad, es decir, que el país no terminara formando parte de la OTAN, porque eso se considera una amenaza teniendo en cuenta dos factores, y en este sentido ya comentamos por qué Finlandia sí, bueno, Rusia tampoco hubiera querido que Finlandia hubiera entrado, pero no es lo mismo Finlandia que Ucrania, porque en Ucrania hay un ambiente muy hostil en cuanto a la población rusoparlante en general. Ahora de hecho están negando incluso la existencia de la población rusoparlante y dicen que en Ucrania hay una mayoría ucraniana y que además todo ucraniano está obligado a hablar el idioma ucraniano, así que no saben qué es eso de la población rusoparlante. Bueno, tampoco sabrán qué es eso de 8 años de discriminación de esa misma gente tratando de obligarla a hablar ucraniano, y tampoco escucharán, me imagino, ni a los propios soldados de Ucrania seguir hablando en ruso, ni pasearán por las calles de Kiev, aún a día de hoy, donde la población mayoritariamente, por mucho que se intenten esconder en lugares mínimamente públicos, sigue hablando ruso, repito, en su gran mayoría. Pues bien, todo esto podía haberse evitado si se hubieran firmado, de hecho a eso iban, ya se habían firmado por parte de Ucrania, si se hubieran firmado de forma definitiva esos acuerdos preliminares, o bueno, entonces era el borrador, pero el texto definitivo, de haberse aprobado, definitivamente, valga la redundancia, frenaría en seco este conflicto armado en el territorio ucraniano. No es lo mismo, repito, Ucrania que Finlandia o Suecia, porque es un país tremendamente hostil hacia Rusia y porque Rusia no quiere a la OTAN en términos generales en sus fronteras. Pero algo fue tremendamente mal, o mejor dicho, Occidente entró en las negociaciones de forma indirecta, y al final, de hecho, no solo se terminaron, sino que algunos miembros de la delegación ucraniana no sobrevivieron a las mismas en términos absolutamente literales. Pues bien, por aquel entonces, cuando yo lo comentaba en un vídeo, teníamos las declaraciones de Vladimir Putin, él había mostrado el borrador, pero es que ahora resulta también teníamos algunas declaraciones de algunos políticos occidentales que estaban al tanto, pero todo eso quizás no fuera suficiente para muchas personas, ¿no?, como para creerse que no se tratará de propaganda prorrusa. Pues bien, ahora tenemos la prueba definitiva, puesto que quien lo dice no es cualquier persona, no es cualquier ucraniano, o sea, no solo es un ucraniano, sino que es el presidente del partido de Vladimir Zelensky. Es un cargo absolutamente oficial, es una persona que por supuesto estaba al tanto de las negociaciones en cuestión, y si bien tened mucho cuidado con los subtítulos, porque todo lo que dice ahí es absolutamente fundamental, y fijaos en cómo sigue funcionando la propaganda ucraniana barra occidental, porque al principio sí que empieza diciendo que, por supuesto, que esto solo se dice desde Rusia, Putin sacó el borrador, pero si de verdad lo tuviera, ¿acaso no lo hubiera publicado? 18 puntos, qué raro, no sé qué, o sea, intenta como que crear la imagen de que estas negociaciones nunca se produjeron y que se trata efectivamente de propaganda prorrusa. Y acto seguido
habla de las negociaciones en cuestión y dice exactamente lo mismo que acabo de deciros yo misma, que Rusia lo único que pedía era neutralidad. Solo que, claro, desde Ucrania, ¿cómo podían fiarse de Rusia? Bueno, ahí se empieza a contradecir una barbaridad. Es que se ve perfectamente que la razón última la menciona justo al final de la intervención, o sea, es justo al final del vídeo que os muestro, y es que la razón última no tiene que ver para nada con Ucrania, ni mucho menos con Rusia, sino con Occidente, porque dice Boris Johnson, el que entonces fuera el primer ministro del Reino Unido, después llegó a Kiev y dijo que de negociar nada. Vamos a la guerra. En la traducción, en los subtítulos, viene pelearemos, pero la traducción literal, ya os lo digo yo, es vamos a la guerra. Es decir, desde Occidente lo tenían absolutamente cristalino, que la única salida que tenía Ucrania era acatar lo que es la opinión occidental, o más bien el interés principalmente estadounidense, pero en segundo lugar también británico, que era una guerra contra Rusia. Vamos a escuchar al señor en cuestión, os recuerdo, el presidente del partido de Владимир Зеленський, desde Ucrania. Путін вже ж показував документ за результатом білоруських перемовин африканській делегації, він це демонстрував, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною. І на цей документ начебто було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ «Угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки». Путін казав, що там було 18 статей. І, як він сказав, я зацитую, все прописано від бойової техніки до особового складу Збройних сил України. І він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував. Чомусь він не оприлюднив цей документ. Ви звернули увагу? Так. Як ви думаєте, чому? Якщо б в нього був документ, він би оприлюднив же ж? Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, і давайте будемо просто воювати. Pues bien, espero que hayáis leído bien los subtítulos, ya os expliqué todo este asunto justo al principio de este vídeo. Tampoco me parece necesario añadir mucho más, o sea, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero, repito, este vídeo pudiera parecer que es un vídeo cualquiera, que yo hago un comentario cualquiera, pero para nada. Es uno de los vídeos más importantes de toda la operación militar especial, porque es precisamente esta declaración, hecha desde Ucrania, hecha por una persona de absoluta confianza de Vladimir Zelensky. En definitiva, o sea, son esas palabras las que demuestran que efectivamente lo que hemos estado contando a lo largo de estos prácticamente ya 2 años no era propaganda rusa, era la realidad. Y lo que se decía desde Rusia también era la realidad. Y explica a la perfección por qué los medios rusos están sufriendo tanta censura y terminan siendo bloqueados en Occidente. Bueno, sencillamente porque dicen la verdad y desde Occidente se teme
a que eso termine convenciendo a la gran mayoría de su población, lo cual no sería para nada de extrañar, puesto que Rusia, los argumentos que utiliza son mucho más lógicos, simplemente porque no se trata de un cuento inventado, se trata de los hechos tal y como suceden. Y en este sentido vuelvo a daros las gracias por el hecho de que estéis ahí al otro lado y de que nos apoyéis a los pocos periodistas independientes que quedamos y nos atrevemos a hablar de estas cosas aún a costa de perder nuestros medios de vida y quizás a costa de en algún momento perder nuestro modo de vida directamente. Obviamente aquí no se va a cansar nadie, no va a desistir nadie, no va a abandonar nadie, seguiremos peleando hasta el final, pero se hace tremendamente duro, es un camino lleno de incertidumbre, así que es un camino en el cual sin vosotros difícilmente se pudiera llegar a ningún sitio y el cual sin vosotros sencillamente diría que hubiera sido tan insoportable que, bueno, no sé si yo hubiera podido hacerlo o no. Así que muchas gracias. Seguimos caminando.